como método científico. Primero, hubo consecuencias como cuáles. Bueno, la primera de ellas que se maneja a través de la historia es la desconfianza ante las intuiciones ingenuas del sentido común para interpretar la realidad. ¿Qué quiere decir esta consecuencia? Simple y sencillamente que dejó de creerse en todo lo que era empírico y se empezó a implementar la ciencia. Ahora ya no te puedo creer lo que me dices, ahora tengo que experimentar, tengo que ver si es cierto. Se incrementó el valor de la observación y la experimentación y la necesidad de verificar exactamente todo lo empírico, todo lo empírico. Ya no se aceptó, se empezó a implementar el método científico para todo lo que se hacía. Ya no se aceptó que dijeran, bueno, con esto te puedes curar. No, se tuvo que investigar, porque ya, acuérdense que ya vimos las aportaciones de Bacon, ya vimos las aportaciones en cuanto a método científico. Entonces ya se empezó a implementar y tuvo que cambiar todo. Todo cambió. A partir de aquí todo cambió. ¿Por qué? Porque como ya lo vimos en una diapositiva antes, cambiaron todos los conceptos. Quizás conceptos que no se conocían se implementaron para conocer todo esto que es la ciencia. Entonces, estas son algunas de las principales consecuencias al implementar el método. Por eso son metodológicas. ¿Por qué? Porque ya se empezaba a aplicar el método científico. Y al aplicarse el método científico tuvo que haber experimentación y se negó y se rechazó todo lo que fuera empírico. Esas son importantes consecuencias metodológicas. Y otra vez esto no se les olvide, si estamos hablando de metodológicas, estamos hablando de implementación de método científico. ¿Sí? ¿Le podemos cambiar? Otras de las consecuencias metodológicas, claro, si cambiaron conceptos y tuvo que venir la experimentación, pues lo que sucedió es que se tuvieron que fundamentar y resultó que tuvo que haber nuevos criterios de verdad. Después de aplicar método científico, aplicar razonamiento, aplicar la experimentación, pues tuvieron que haber nuevas verdades y se tuvo que concluir que no todo lo que existía o todo lo que decía era cierto. Entonces salieron nuevas verdades por medio de esto, que fue la experimentación. Y otra parte importante es que la deducción que había reinado desde Parménides, pues simplemente le cedió el trono a la inducción. Vamos a ver, la deducción había reinado, por lo tanto era desde ver cosas generales, ¿sí?, pequeñas, y dejarlas, no observarlas. No interesarte por lo que tenía detrás de ellas, no interesarte por ver qué contenía, te conformabas. Pero una vez que entró el método científico ya te interesó, si tú veías alguna cosa, te interesó ver cómo estaba hecha, cómo funcionaba, cuáles eran las aplicaciones, absolutamente todo, toda esa parte. Entonces se interesaron más en todas esas cosas que pues antes nunca habían llamado la atención, porque no había con qué, ni había un nuevo razonamiento, ni había una forma de estudiarlos. No se implementaba el método científico. Entonces, estas son las principales consecuencias, ¿sí?, de que cambió toda la metodología al implementar el método científico. ¿Le cambian? Vamos a ver cuáles fueron las consecuencias filosóficas, ¿sí? Dentro de las consecuencias filosóficas, lo primero que sucedió y qué es lo que marca esta consecuencia en esta parte de la revolución científica. Bueno, lo primero que sucede es que se derrumba por completo la autoridad de Aristóteles. El desprestigio aumentó para él porque simplemente él era o defendía el método deductivo, deducir qué es, no implementaba el método científico, y algunas de las aportaciones, en su mayoría de las aportaciones, solo habían sido deductivas. Una vez que se implementó el método científico, bueno, se derrumbó su autoridad, porque ahora se tenía que comprobar todo lo que había hecho, todo lo que había hecho.
y dejar de las especulaciones de lado. Simple y sencillamente se tenía que comprobar. Por lo tanto, pues se derrumbó esa autoridad, se derrumbó. Y acordémonos también que la ciencia tiene su origen muy importante en la filosofía. Todos estos pensadores filosóficos, y ustedes se dan cuenta, hablamos de Aristóteles y no nada más decimos científico, decimos filósofo, etimólogo, tienen muchas carreras, muchas especialidades en ese momento. Entonces, pero muchas cosas de los que se hacían pues solamente eran deductivas, por lo que tú creías. Muchas resultaron ciertas después con la ciencia, pero muchas no. Y exigían que se implementara lo que era método científico. Otra de las consecuencias filosóficas, pues es que cambia el concepto de ciencia. Ya no interesabas lo que veías, sino lo que no veías, sino todo lo que era un fenómeno, lo que no conocías, ¿sí? Entonces, algunos científicos como Galileo y Kepler solo se interesaban por establecer las leyes matemáticas de los movimientos. Entonces surgió una revolución en conceptos también y en resultados. Esa es una parte importante. Acuérdense que el primer conocimiento que surgió fue el conocimiento empírico, que era por experiencia. Pero después de que pasó todo esto, pues tuvo que cambiar todo. Absolutamente todo cambió, muchachos. Se conocieron nuevos conceptos, se conocieron nuevos resultados, cambió el mundo. Por eso es revolución científica. Cambió el mundo, dio un giro. Cámbiale, por favor, ¿sí? Cámbiale a la otra, por favor. Vamos a hablar rápidamente de que la ciencia está ligada directamente y a través de la historia actualmente, siempre ha estado ligada directamente a la economía de un país. Siempre. La ciencia y la economía van de la mano, siempre van juntas, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con los países que científicamente son los que llevan la mano en el mundo? ¿Cuál es la economía de esos países, muchachos? Tenemos un país tan pequeño, una isla tan pequeña como es Japón, por ejemplo. Japón es un país revolucionario en la ciencia. Actualmente se dice que Japón está viviendo ya en el año 2035, por todo lo que tiene, por todo lo que ha hecho apoyado con la tecnología. Se dice que vive en el país en el año 2035, ya por todo. Económicamente no es un país pobre, no es un país pobre, porque toda esa tecnología que tienen la venden a otras naciones, a otros países. Ahora, nos podemos ir a países bélicos, por ejemplo, ahí tienen a Israel. Siempre está en guerra. Israel siempre está en guerra, sin embargo, no entra dentro de los países más pobres del mundo. No entra. ¿Por qué, muchachos? ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué no entra en los países más pobres? Siempre está en guerra. Y ustedes pueden ver las noticias, siempre pasan derruida alguna parte. Pero ¿por qué no entra en los países más pobres del mundo? ¿Tiene petróleo? Aparte de que tiene petróleo, es un país bélico. Se dedica a hacer armamento nuclear. Se dedica a hacer armas. Y todo eso lo vende a otros países. Y de ahí se sigue sosteniendo. No importa que esté en guerra, se dedica a crear con lo que está luchando, con lo que está haciendo, y además lo vende al mundo. Entonces, tecnológicamente podemos ver nuestro país. Tecnológicamente, cuando entró nuestro presidente López Obrador, lo primero que hizo fue retirar el apoyo a la ciencia. Retirar el apoyo. Hubo un pleito muy fuerte, sigue habiendo un pleito muy fuerte porque retiró el apoyo a la ciencia. Si nosotros tenemos el poder, no sé, de tener un científico de verdad que haga algo importante, lo primero que sucede es que no hay apoyo. ¿Qué es lo que tiene que buscar ese científico? Que lo apoye. ¿Y qué es lo que comúnmente pasa con esas personas exitosas? Pues se van a otra parte del mundo.
porque los van a apoyar a desarrollar lo que descubrieron y que es una aplicación importante. Y al ratito se hace famoso otro país y de todas maneras lo que descubrió, lo que implementó, regresa, pero no nos venden a otro precio. Ese es el gran problema que tenemos en nuestro país, que no hay apoyo para la ciencia. No hay apoyo. Volvemos otra vez, nosotros tenemos toda la capacidad para hacer ciencia, tenemos toda la capacidad para ser mundialmente los mejores, pero no hay apoyo. No hay apoyo. ¿A qué vamos con esto? Siempre la ciencia, muchachos, eso no se nos debe olvidar, siempre la ciencia va de la mano con la economía de un país. Siempre. Entonces, vamos a ver ahora esta tercera consecuencia, que es la consecuencia religiosa. Vamos a ver la consecuencia religiosa. Como ya lo habíamos dicho, antes de que se implementara todo esto de la ciencia, quien llevaba la mano en todo, político, económico, social, religioso, absolutamente todo, quien regía todo, era la iglesia. Y si nosotros nos ponemos a analizar, vamos a ir hablando un poquito de esto. Actualmente, pues la iglesia nos tiene agarrados, nada más que ya tenemos un poquito más de conocimiento. Ya tenemos un poquito más de conocimiento, ¿sí? Ya no somos tan fáciles de manejar y doblegar. Entonces, la ciencia la religión a través del tiempo se ha encargado de frenar o se encargó de frenar la ciencia. Hubo baches de siglos en donde la iglesia no permitió el avance de la ciencia. No lo permitió. No lo permitió porque no le convenía. Al momento que la ciencia le ganara todo a la religión, iba a perder simplemente el yugo, iba a perder la economía, iba a perder intereses, iba a perder todo. Entonces no lo permitía. ¿Cómo es que nos tenía agarrados en ese momento la religión? Simple y sencillamente nos amenaza. Dios te va a castigar. No hagas esto porque Dios te va a castigar. No pienses esto porque Dios te va a castigar. No dejes de tener hijos porque Dios te va a castigar. No, cualquier cosa siempre ha sido un castigo. El problema es que a lo mejor en ese tiempo sí no se tenía la capacidad y el conocimiento para refutar de un Dios que no conocíamos. ¿Por qué? Anteriormente era nuestro Dios el sol, la luna, creíamos en otras cosas, pero todo eso nos arrebataron. ¿Cómo nos arrebataron? Con sangre. Eso fue con sangre. O crees, porque así fue. O crees. Robaron todo lo que pudieron de nuestro país, saquearon todo lo que pudieron de nuestro país, ¿sí? ¿Y quién fue en realidad el beneficiado? Pase, maestro. Buenos días. Buenos días. Perdón, maestro, estaba en la guardia y no me podía quitar de ahí, pero que olía feo. Ay, sí, maestra. La verdad, ya ahorita creo que ya pasó, ¿verdad? Creo que ya no huele, pero sí, la verdad. ¿Estaba cerrado el salón cuando llegaron? Es que, ¿sabe? Llega un olor a cañería. Yo cuando entré inmediatamente me llegó el olor, estaba un olor. Yo creo que por acá atrás está el baño y la tubería. Cuando lleguen, lo primero que hagan era abrir para que se vaya el olor. Sí, ahorita ya pasó un poquito, pero dije, si va a permanecer todo el día, mínimo que le echen una trapeadita, le echen un aromatizante. Voy a empezar Estaba con muy fuerte. para... Sí, de hecho ella vino y yo se lo comenté. Ella vino porque vino a verlo de unas ventanas y se lo comenté porque sí, la verdad a mí me dio. Sí, estaba muy fuerte. Sí, olía feo. La verdad, sí. Gracias. Te falta. Con esto vas a ir con la secretaria Mayra, pasar también tienes que hacer esto. Traer esta hoja y con la secretaria Mayra para que te dé de alta y te dé otra hoja. Te toca, por favor. Y bueno, a través del tiempo, muchachos, la ciencia y la religión han tenido desacuerdos
¿sí? Desacuerdos importantes que le han costado y le han cobrado factura a la ciencia de todo el mundo. Simplemente le ha cobrado factura a la ciencia de todo el mundo, ¿sí? Esto puede ser que estamos hablando de los siglos XV y hasta el siglo XVII, donde sucedía todo esto, pero a través del tiempo, muchachos, hay que analizar, y me gustaría que alguno de ustedes comentara qué es lo que ustedes pueden ver, cómo ha cambiado la religión, ¿sí?, en cuanto a lo que tiene alrededor. Lo que tenemos alrededor en este momento en su mayoría es ciencia, ¿sí? ¿Cómo ha cambiado la perspectiva de la iglesia? ¿Sí? Actualmente lo que ustedes están viviendo en cuanto a la ciencia, ¿cómo ha cambiado la religión? ¿Qué pueden ustedes notar? Ya no las prohíben mucho como antes. Antes Ya. era de yo creo en esto y la religión no creo que sea Dios que va a hacer cosas. Dios no hace cosas así. Bueno, ¿qué pueden percibir, muchachos? Yo me imagino que la religión no está marcada. Ya no está marcada la religión. Ya no es como una prioridad. Ya no es como una prioridad. Bueno, vamos a ver, muchachos. ¿Es malo creer? ¿Es malo creer para ustedes? Ustedes están viviendo un momento en donde hay muchas expectativas, ¿sí? Muchas expectativas. Vamos a ver. Ustedes son niños, y son niños bien poquito tiempo, vamos a poner de 0 a 10 años, creo que las mujeres y a 11 los hombres, ¿sí? Vamos a ver. Es muy poquito tiempo. Pero después viene la adolescencia. Y la adolescencia de 10 a 18 y de 12 a 18 también. Eso es poquito tiempo, pero la mayoría de nuestra vida es de adultos. En este momento, quizás ustedes por todo lo que están viviendo, por su despertar, no tienen una necesidad de creer en algo como tal. ¿Se los inculcaron? Sí. Sí se los inculcaron porque si sus padres son religiosos, ustedes ya hicieron la primera comunión, ustedes ya se bautizaron, ustedes ya, la mayoría, de esa manera, ¿sí? La mayoría. La religión ha cambiado, pues ha cambiado de cierta manera, pero de cierta manera también todavía es un yugo para nosotros. En este momento ustedes no lo están experimentando, pero va a llegar un tiempo, como ya lo dijimos, de la adultez en adelante, que es el mayor periodo que vivimos en la vida, ¿sí? El mayor periodo. Se vienen creando necesidades, ¿por qué? Porque ya las responsabilidades y todo es diferente. Ya todo es diferente. Y van a percibir la iglesia de otra manera en algún momento. Lo van a percibir. Hay cosas que nos frenan todavía, sí. Hay cosas que nos frenan. Hay cosas que la iglesia no está de acuerdo como tal todavía. Estamos hablando del siglo XV hasta el siglo que estamos viviendo. ¿Cuántos siglos han pasado? Y aún hay desacuerdos entre la ciencia y la iglesia. Sigue habiendo desacuerdos, ¿sí? Fíjense, en el año 1500, por ejemplo, existía como tal científicamente y biológicamente, era algo increíble. Había condones. Esos condones eran de tripa de cualquier animal o de piel de cualquier animal. Y los usaban exactamente como un método anticonceptivo. Eso científicamente fue un descubrimiento increíble. En la actualidad lo podemos ver. Es un descubrimiento increíble, una aportación científica. Sin embargo, para la ciencia eso era una cosa del diablo, eso era algo que no podías hacer. No podías dejar de tener hijos. No podías dejar de tener hijos. Y de hecho, todavía algunas iglesias, y sobre todo de personas mayores, que ya son sacerdotes mayores, todavía no están de acuerdo con los anticonceptivos, con los condones, todavía no se está de acuerdo como tal. Y eso es un aporte científico. Eso es un aporte científico. Y como es ahorita vamos a ver muchos más, que se ha contrapuesto la iglesia. Pero,
¿Qué es lo que ha hecho que nosotros cambiemos? ¿Qué es en realidad lo que ha hecho, muchachos? ¿Qué nos ha hecho cambiar? ¿Cómo? El ver que no todo es malo, pero ¿cómo sabes ahora tú que no todo es malo? Por las experiencias. ¿Por los qué? Por las experiencias. Por las experiencias, bueno, tenemos que entender qué es experiencia y qué es conocimiento científico. Actualmente ustedes saben que no todo es malo, como dice su compañero, porque ya son muchas cosas que están comprobadas que sirven. Y si están comprobadas que sirven, es porque se aplica la ciencia, ¿sí? Se aplica la ciencia, científicamente. Pero aparte de todo, porque ustedes ya tienen un conocimiento, ustedes ya se pueden defender porque tienen un conocimiento. Si ustedes no lo tuvieran, tendrían que aceptar cualquier cosa como se aceptaba antes, porque no había el conocimiento para hacerlo. Pero ustedes ya lo tienen. Ya tienen la capacidad, además, de decidir lo que es bueno y lo que es malo para ustedes. Ahora les voy a decir una cosa. Estamos hablando de una religión del mundo. No estamos hablando de la religión que fundó Dios. Porque Dios, cuando ustedes quieran saber lo que Dios dijo, lean la Biblia. Esa es la única forma que van a entender cómo se contrapone la Biblia con la iglesia que existe actualmente. Dios no tiene la culpa de lo que hacemos. Dios no tiene la culpa. El hombre es el que se rige y tiene la capacidad de elegir lo bueno y lo malo. Entonces la iglesia que está fundada está hecha por hombres. ¿Sí? Dios no la rige, pero cuando ustedes quieran saber verdaderamente qué decidir y cómo se contrapone la iglesia con Dios, lean la Biblia. Aparte de todo, es una historia maravillosa, creo que la más maravillosa del mundo. Pero hay que leerla, si no, no hay forma de que puedan entender. Si no, no hay forma de que ustedes puedan decidir por ustedes mismos. No hay conocimiento. Necesitamos conocer, y la única arma que nos va a ayudar al conocimiento es estudiar, es leer. No hay otra forma que ustedes se puedan defender más que tener el conocimiento, y eso se los va a dar leyendo. Ustedes no necesitan ir a África para saber cómo es África, lean. No necesitan trasladarse ahora a ningún lado, tienen ciencia, tienen en su celular, la mayoría, el 99% tiene un celular donde pueden entrar y ver todo lo que ustedes quieran. Ya ni siquiera necesitan imaginación, ya ni lo tienen. Y eso es ciencia, no hay más. Vamos a ver, que le cambies por favor, tantito. Vamos a ver lo que pasó a través del tiempo con la iglesia. La iglesia, simplemente, como ya se los dije, no le convenía perder todo. No le convenía de ninguna manera perder la economía, porque se mantiene de la economía. Se mantiene de la economía. ¿Qué hacemos cuando vamos a la iglesia? Hay una parte de la misa en donde se para que demos nuestra limosna, ¿no? Para que demos dinero. Nos pasan un cestito y damos dinero, porque de eso se mantiene la iglesia. Pero parte de ese dinero no se queda propiamente en la iglesia, sino que se va al Vaticano. El Vaticano es uno de los países más ricos del mundo. ¿Por qué? Porque lo mantienen todas las iglesias, y aparte de todo, por todos los negocios que tienen, porque ellos tienen muchos negocios. Si vamos aquí a la basílica, vamos a encontrar que alrededor de la basílica hay muchísimos establecimientos que pertenecen a la basílica. Entonces, a la iglesia no le convenía, ni le sigue conveniendo, ponerse en contra total de lo que es. Por lo tanto, como dicen por ahí, si no puedes con el enemigo, únete a él. Y entonces la iglesia dio un giro bien importante, y empezó a aceptar cosas que no se contraponían con lo que ellos creen que dice la Biblia o con lo que está en la Biblia. Y empezó a hacer aportaciones importantes. De hecho, las universidades originalmente las fundó la iglesia.
Podrán ver por ahí películas donde salen hace mucho tiempo, donde solo van a las universidades los hombres. Pero ¿quién les daba clases? Los sacerdotes. Los sacerdotes son los que daban clases, ¿sí? Solo era para hombres y los sacerdotes regían esa parte. Al implementar las universidades, tuvieron forzosamente que sacar y entender lo que era la ciencia, pero solamente lo entendieron a su conveniencia, hicieron aplicaciones. Pero conforme fue transcurriendo el tiempo, siempre sucede así. Hay personas que tienen otro nivel de pensamiento. Y aquí tenemos, por ejemplo, este señor que ha sido trascendental en la historia del mundo. Este señor que está aquí, este científico se llama Gregorio Mendel. Es tan importante en el mundo que él, estando en un monasterio, se dedicó a hacer todo tipo de combinaciones porque tenía un pensamiento científico para saber cómo se daba la herencia. La herencia. Él se llama o es conocido como el padre de la genética, porque se dedicó a hacer experimentos en arvejas, nosotros los conocemos como chícharos, de todo tipo de colores y todo tipo de lo que fuera, hizo sus combinaciones, crecían, veía por qué se heredaban los ojos azules, por qué capacidad, por qué los ojos verdes, por qué eras alto, por qué eras pequeño, todo absolutamente. Y sin embargo, a pesar de que esa aportación ha sido increíble por el mundo, ¿sí? Sin embargo, en su tiempo nadie se lo reconoció, nadie. Es más, sus compañeros científicos decían que él estaba loco, que eso no podía ser. Tuvieron que pasar 30 y tantos años, ¿sí? Y él ya estaba muerto. Él ya estaba muerto cuando le reconocieron que todos los estudios y todo lo que había hecho de genética era de verdad. Y a este siglo que nosotros estamos, se maneja todavía toda la teoría genética de Gregorio Mendel. Y ahora se le conoce como el padre de la genética por las aportaciones tan importantes que hizo. Y así se maneja todo como él lo proclamó, como él lo puso, ¿sí? Y como él, ha habido muchos sacerdotes, muchos monjas, que se han dedicado a la ciencia. Entonces tuvo que implementar otra manera de tener el poder. Para no perder todo lo que ya tenía, entonces tuvo que implementar, ¿me mueves por favor? ¿Sí? Tuvo que implementar otras cosas, pero vamos otra vez. Hay cosas que la iglesia pues sí no permite, porque van contra ellos. ¿Le cambias por favor? Discúlpame. Vamos a ver, sin embargo, a pesar de que han aceptado muchas cosas, de que han salido científicos, sin embargo hay cosas en las que sí no va a ceder, y no va a ceder jamás, ¿sí? Y tenemos ahí, por ejemplo, la iglesia, pues no le parece y no permite, está condenada a la clonación. Está condenada a la clonación por ir sobre las leyes naturales de la vida, ¿sí? No permite tampoco la fecundación in vitro. No lo permite. Para ellos la procreación de un niño tiene que ser natural, no fuera de un óvulo, de un ovario, ¿sí? No debe ser de esa manera. Entonces, tampoco permite la eutanasia. La muerte debe ser también, si el nacimiento debe ser natural, también la muerte debe de ser natural. Entonces, no permiten esto que es la eutanasia, que es la muerte dirigida. No se permite. Hay cosas ahí en las que sí la iglesia aún tiene restricciones y tiene satanizado esta parte de lo que hace la ciencia, ¿sí? Ha cedido en muchas cosas, sí. No ha perdido el poder, no. Porque si él hubiera hecho una revolución aparte para enfrentarse con la ciencia de tal manera que en este momento a lo mejor no existiera la ciencia, hubiera perdido. Definitivamente hubiera perdido. Pero no es así, muchachos. No es así. Entonces, sí hay partes en donde jamás va a ceder
como son estos ejemplos que les acabo de mencionar. Jamás lo va a ceder, porque se contrapone contra la naturaleza de la vida. Pero son, sin embargo, descubrimientos científicos pues que también han revolucionado el mundo. Pero si nosotros nos ponemos a pensar en la clonación, cuando se clonó por primera vez una ovejita, fue el boom en el mundo. Pero algo tuvo que haber sucedido, porque actualmente, ¿escuchan hablar de clonación? No. Porque algo tuvo que haber sucedido que frenó ese descubrimiento, que lo frenó, ¿sí? Si no, ahorita sería otra cosa, pero no es así. Entonces, algo tuvo que haber sucedido. Bueno, la eutanasia y la fecundación in vitro, bueno, ya es decisión de cada quien, ¿no? De las creencias que tiene, pero para la iglesia no está bien visto. No está bien visto. Entonces, esa parte es parte importante. Cámbiale, por favor. Vamos a ver esto. Es una frase muy interesante. Apréndansela y aplíquenla en su vida. El sabio no dice todo lo que piensa, ¿sí? Pero sí piensa todo lo que dice. Esa es una parte bien importante. El sabio no va a decir, ¿sí?, todo lo que piensa, pero sí va a pensar todo lo que dice. Cámbiale, por favor, ¿sí? Para que completen su cuestionario, vamos a ir a la revolución de Copérnico. Vamos a hablar acerca exactamente de lo que hizo este señor. ¿Cuál fue verdaderamente la aportación científica por lo que se considera como principal precursor de la revolución científica? Cámbiale, sí, por favor. Vamos a ver cuáles fueron los cambios que aportó la revolución copernicana. ¿Qué es lo que hizo? La revolución en realidad fue una revolución de ideas, fue una revolución de pensamiento, transformó todos los conceptos del universo, se transformaron, les vuelvo a mencionar, surgieron nuevos conceptos al implementar todo absolutamente lo que es ciencia. Surgieron nuevos conocimientos, tenían que surgir nuevos conceptos. Ahí tenemos todos los conceptos que tenemos en la ciencia, por ejemplo, en las materias, en las ramas de las materias, en todo. Tuvo que surgir algo diferente. Entonces, la revolución de Copérnico fue una revolución de ideas. Se transformaron todas las ideas y los conceptos del universo. Hasta ese momento pues existían conceptos que tuvieron que cambiarse. ¿Por qué? Porque ahora, les vuelvo a mencionar, ya no nada más era eso, sino se tenía que comprobar todo. Y al comprobarse todo, pues simple y sencillamente tuvo que cambiar todo. Esa revolución además no se limita a la reforma astronómica tampoco. No se limita solo a eso, sino que empiezan a ver todos los cambios que hay en la naturaleza y todo lo que hace el hombre, las innovaciones, cómo culminan, absolutamente todo. Y todo fue cambiando, todo fue cambiando. Entonces, la revolución de Copérnico en realidad se basa y se centra en esto, en el cambio de ideas que hubo, en el cambio de conceptos universales. Ahí se centra verdaderamente la revolución de Copérnico, con la aplicación de todo esto que era ciencia. Entonces, esta parte es bien importante porque también Copérnico tuvo una característica bien específica. ¿Le puedes, alguien está notando o le puedo cambiar? Vamos a ver. Copérnico tuvo una característica, ¿sí? Copérnico, cuando hizo esta revolución, contó con el apoyo directo de la iglesia. A Copérnico sí lo apoyaba la iglesia. Él no luchó contra ellos, se unió a ellos. Entonces, él contaba con el apoyo de la iglesia. Por eso es que esta revolución en cuanto a conceptos y todo, se vio, vamos a decir, un poco menos agresiva, porque él supo negociar, supo entrar, supo unirse, supo buscar el apoyo, no el rechazo, sino el apoyo de la ciencia, siempre respetando. Ahora, de esto hay varias características, muchachos, varias características, ¿sí?
¿sí? Por ejemplo, dentro del corte cristiano se mantuvo pues a lo largo de los siglos el monopolio católico sobre la ciencia. Otra vez les vuelvo a mencionar, llegaron a acuerdos. Yo no te perjudico, tú sigues teniendo el liderazgo, pero permíteme que prosiga con la ciencia. Entonces hubo un acuerdo, se unieron. La iglesia seguía ganando, seguía teniendo y manejando todo, pero permitía ciertos avances de la ciencia, permitía ciertos avances. Entonces eso ayudaba a que se desarrollaran las dos partes, pero eso sí, la iglesia seguía teniendo el poder, Entonces era como una unión, ya lo vimos, como una unión en donde él dijo, sí, tú puedes hacer, pero no me quites, deja que permanezca todo. Él manejaba todo, él hacía todo, la iglesia hacía todo, pero permitía los avances científicos que le convenían, por supuesto, que le convenían. Entonces, a pesar de todo, que podemos decir que se llama revolución copernicana, a pesar de todo, la iglesia lo apoyó con tal de que la iglesia siguiera mantuviendo liderazgo y de todo, absolutamente de todo, económico, social, político, absolutamente de todo, y con la generación de universidades, escolásticos también. Entonces hicieron sus universidades y también se implementaba lo que ellos regían, no se implementaba todo, sino lo que ellos regían, ¿sí? Entonces, estos a grandes rasgos muchos, pues es la revolución copernicana. ¿Y cuál es la principal característica? Que en realidad fue una revolución de conceptos, de nuevos conceptos. Al aplicar la ciencia salió todo nuevo, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, muchachos, pues esta es la revolución copernicana. Voy a pasar eso. Vamos a ver rápidamente. 8:13. Vamos a hacer, muchachos, tenemos ya nuestro cuestionario, ¿ya lo concluyeron? La última pregunta, por favor, muchachos. Contesten la última pregunta. Vamos a ver.